Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Viene del cielo, yo la recibo con todo mi corazón y te pido, Señor, que esta palabra haga algo poderoso en mí, Señor, porque soy plantío de Dios para dar los frutos del cielo aquí en la tierra. Gracias, Padre, que esta palabra revelada por el Espíritu Santo, Señor, afecte tremendamente toda mi vida y la de los que están a mi alrededor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya tienen ahí las escrituras y vamos a ir entonces al libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Y dile a alguien, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para nosotros, ¿sí? Es para todos nosotros este alimento que Dios está poniendo ahora delante de ti, así que no lo vamos a menospreciar. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también, diga conmigo, así también, nosotros andemos en novedad de vida. Otra traducción dice en nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Andamos en nueva vida, ese es lo nuestro. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él y por Él. Amén. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también, diga conmigo, así también, nosotros considerad que estáis muertos al pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Dile amén, Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, testimonio. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Esta es nuestra realidad. Aleluya. Qué tremendo esto, que es lo que el Señor quiere que nosotros no solamente sepamos y conozcamos en el modo espiritual y en el modo del entendimiento del Espíritu a nosotros, que es fundamental, que el Espíritu Santo te revele a ti cuál es tu condición. Si has nacido de nuevo, si eres una hija de Dios, si eres un hijo de Dios, tienes una realidad totalmente distinta a la que venías viviendo. Si bien es cierto, este cuerpo temporal que tenemos y las condiciones de las cuales venimos aún están tratando de mantener su vigencia,
Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, somos nueva creación. Dile, Señor, yo soy nueva creación. Yo no quiero seguir arrastrando el pasado. Renuncio a ese pasado. Quiero lo nuevo. Quiero caminar absolutamente en lo nuevo, que es la revelación que hemos recibido por el Espíritu Santo, de que a través de Jesús ya hemos vivido, ya estamos viviendo, ya recibimos, que estamos vivos ahora en Jesús. Salimos de una vieja condición en la que estábamos presos por el pecado. ¿Qué es lo que sucedía? Había una ley, una fuerza de pecado en toda la raza humana. Y lo único que se oponía a esa ley de pecado, a esa fuerza que llevaba al hombre a hacer cosas malas, nocivas, autodestructivas, era la buena conciencia humana que podían tener esos seres humanos. ¿Y eso de qué dependía? Dependía de la bondad humana, dependía de la cultura, de una buena crianza. Pero sabemos, y tú y yo lo hemos experimentado, que la buena cultura, las buenas costumbres y la bondad humana no podían, ni pudieron nunca oponerse efectivamente a ese deseo del pecado. ¿Por qué? Porque esas eran las raíces. Era imposible que el ser humano pudiera vencer esa condición pecaminosa, autodestructiva y fea que nace de nuestra separación con Papá Dios desde Adán y Eva. Así que lo que teníamos era conciencia. Yo quiero hacer lo bueno, pero resulta que lo que más me gusta y me agrada hacer es lo malo: el egoísmo, el egocentrismo, el ocultismo, la vanagloria, la sensualidad, el orgullo. Eso es algo que está allí, pero yo no quiero eso porque tengo buena conciencia. Hay gente que no la tiene, pero muchos sí, y esa conciencia está allí y es de Dios, pero no nos podía salvar porque ese poder que se llama ley de pecado estaba activo a causa de nuestra separación por el pecado de Dios. Así que no teníamos el poder. Pero cuando Jesús viene a la tierra, viene a liberarnos de eso. Así que no es un asunto de bondad humana, de la moral de alguien, sino es un asunto de ser transformado desde la raíz. Porque por más buena persona que sea, y algunos dicen, no, mi abuelito era lindo, mi abuelita era pacífica, era hermosa, era linda. Pues sí, seguramente humanamente hablando, pero sus raíces vienen del pecado. Y esa ley de pecado estaba en ella. Y aunque haya sido una buena mujer humanamente, no podía cambiar su realidad. Porque solo podemos cambiar de realidad desde la raíz, desde el ADN, si Jesús te toca. Si Jesús es el Señor, si has muerto con Jesús y has nacido de nuevo con Él, tienes nuevas raíces, nuevo ADN. Eres un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Así que si estamos en esa esfera ahora, entonces la ley de pecado ya no nos gobierna, ya no nos controla el pecado. Eso no quiere decir que no seamos tentados. Podemos ser tentados, porque todavía estamos en el planeta Tierra. ¿Dónde se acaba la tentación? En el cielo, en la atmósfera de Dios ya no hay tentación, ya no hay nada que nos separe de Dios. Pero mientras estamos en la esfera de lo natural aquí, pero también estamos con acceso a la esfera sobrenatural aquí, gracias a Jesús, todavía tenemos que decidir todos los días en qué atmósfera quieres vivir, bajo qué influencia quieres vivir ese día. Para hacerlo más simple, ¿quieres estar bajo la influencia de la ley del pecado, de las pasiones, de los sentidos, de lo inmediato, de lo que te reporta una satisfacción temporal y momentánea? ¿O quieres someterte y vivir ese día en la condición a la cual tú y yo ya tenemos acceso por Jesús, que es la esfera divina, la esfera del reino, de lo eterno? Y entonces cada cristiano tiene que hacer esa elección todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a las dos realidades, la realidad temporal y la realidad divina que nos ha venido por Jesús. Y la decisión es nuestra. ¿En qué atmósfera quieres estar? Porque ya nosotros no estamos presos de la realidad de pecado y del hombre caído, del viejo hombre. Ya no estamos presos ahí, ya no. Antes sí.
Pero ahora con Jesús hemos sido liberados de esa condición y tenemos acceso a la verdadera libertad que nos viene del cielo a través de Jesús. Y entonces cada uno de nosotros va a elegir bajo qué influencia quiere vivir. Y es como una línea imaginaria, ¿no? Que es bueno visualizarla porque nos ayuda a darnos cuenta. Bajo esa línea está la condición del viejo hombre, el hombre que está preso por el pecado y solamente su conciencia lo puede salvar, en algún momento reflexionar, pero no va a ser suficiente para detener el poder del pecado y la muerte. Esa es una línea que está hacia abajo. La línea hacia arriba, la línea imaginaria de la vida, vamos a decirle así, línea imaginaria o límite de la vida, hacia arriba es el acceso al cual tú y yo tenemos ahora en Jesús. En Jesús. Nosotros estamos, como dice Pablo escribiendo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, verso 6, nosotros en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Lo que está diciendo es, tú tienes acceso a la realidad que está sobre la línea del límite de vida. Aquí está la línea virtual, imaginaria de la vida, por el Espíritu, hacia arriba. Tú tienes acceso a lo de arriba. Lo de abajo es una realidad vencida por Cristo. Si yo la quiero vivir, entonces estoy abajo de la línea de vida. Pero tú y yo fuimos llamados a estar sobre la línea de vida. Porque en la parte de arriba tú y yo estamos respirando el oxígeno del cielo. Estamos respirando la gracia y el poder de Jesús resucitado. Y allá arriba la carne no es protagonista. Sobre el nivel del límite de la vida, la carne no te va a gobernar. No te controlarán tus pasiones porque estás en la atmósfera de la gloria de Dios y allí tú tienes la autoridad y el poder. Pero si por alguna razón un hijo de Dios empieza a vivir por debajo de la línea de vida, entonces empieza a darle ocasión a su carne, empieza a darle oxígeno a su carne, porque en la parte de abajo de la línea de vida, del límite de la línea de vida hacia abajo, la carne empieza como a ser protagonista. Le damos ocasión a que la carne vuelva a levantarse y nos vuelva a exigir y quiera que hagamos lo que ella quiere, pero ella es decadente, ella es caída, ella no nos puede dar plenitud, ella no nos puede dar vida verdadera. La vida verdadera nos viene del cielo y tenemos que activar ese espíritu de resurrección en nosotros para estar arriba y no abajo. Y lo que sucede a veces con nosotros es que sin darnos cuenta terminamos abajo, dándole oxígeno y comida a nuestra vieja naturaleza, al viejo hombre que ya está muerto. ¿Por qué le damos lugar a ese caído que nunca nos va a llevar a vida verdadera? No, solamente son sensaciones temporales. Así que la sensualidad, la egolatría, los placeres momentáneos, el egoísmo, el orgullo, la manipulación, son cosas de abajo que dan ocasión a que la carne se vuelva a levantar, el miedo. Son cosas de abajo, del viejo hombre. Y empezamos a vivir eso y inmediatamente nos comenzamos a deteriorar, porque bajamos de la línea del límite de vida y estamos como abajo. Pero eso ya Jesús lo venció en ti. ¿Por qué no activas el espíritu de resurrección y te vas a la parte de arriba a vivir diariamente? No acepto la manipulación, no acepto la mentira, ni idolatría, ni apego, ni tacañería, ni sensualidad. No acepto ni el orgullo, ni la manipulación, ni la tibieza. No acepto ninguna de esas cosas porque son las cosas de abajo, del hombre caído que ya murió. Yo quiero lo de arriba, que es lo que me da verdaderamente vida. Hemos sido libertados. Así que esa línea imaginaria es importante en tu vida y en la mía. No bajes. No aceptes lo que viene del mundo de abajo, que tú ya venciste en Cristo. Pero si tú le das cabida, se activa. Y tú lo sabes. Necesitas permanecer sobre la línea de vida. Porque para eso Jesús murió y resucitó, para que tú y yo estuviéramos sobre la línea de vida, no abajo. Cristianos que están viviendo por debajo de la línea de vida
Dicen que duro es ser cristiano. Claro, ¿cómo no va a ser duro si le estás dando de comer a tu carne todos los días? Con sensualidad, con pecado, con cosas ocultas, con cosas impuras. Claro, con idolatría por las cosas de este mundo, apegos. Claro que le estás dando de comer a tu carne. Claro, allá abajo, por debajo de la línea de vida del espíritu de resurrección que ya está en ti. Claro que es duro vivir. Claro, ¿cómo no va a ser duro si te metiste en el cuerpo de muerte de nuevo? En el carnal, en el caído, en el egoísta, en el que vive por las sensaciones. Claro, claro que es duro, sí, es ser santo y ser bueno en el espíritu, con el verdadero amor. Claro que es duro ahí abajo. Pero tú, si has nacido de nuevo, ya no estás diseñado para vivir abajo. Estás diseñado para respirar el aire del cielo, el aire del Espíritu Santo, oler al cielo, vivir en el nombre de Jesús, en victoria, dando amor y profetizando. Aleluya. Qué tremendo. Romanos capítulo 8, verso 2. Y oro que el Señor te revele tu condición, hijo. Oro que el Espíritu Santo te esté revelando ahora tu condición, hija. No tienes que vivir por debajo de la línea. Por debajo de la línea el Espíritu Santo es contristado y tú y yo nos ahogamos espiritualmente. Pero por encima de la línea de vida tú y yo gozamos. Tú y yo tenemos la autoridad. Tú y yo nos paramos delante de los demonios, delante de los gigantes, delante de las montañas, delante de la tormenta y les decimos en el nombre de Jesús, salen fuera. Y se tienen que sujetar, porque tú y yo somos gente que está respirando sobre la línea de vida y tenemos la vida del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna, la autoridad del Santo está en nosotros, la unción del Santo está en ti, en mí, y no hay mal que prospere contra nosotros. ¿Por qué pasa eso? Porque yo estoy sobre la línea de vida. Yo no estoy permitiendo lo viejo en mí. Lo someto inmediatamente, lo someto al Espíritu, me someto al Espíritu. Muero a lo viejo por el Espíritu. Estamos en Romanos capítulo 8, verso 2, que dice algo poderoso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que yo estoy ahora por encima de la ley del pecado y de la muerte. Estoy por encima. Tú y yo estamos por encima. Y alguien dirá, pastor, pero usted no sabe las tentaciones que tengo, las ganas que tengo de pecar. Sí, todos tenemos eso mismo. Pero mantente sobre la línea de la vida de Jesús en ti y vas a vencer el pecado. Romanos capítulo 8, verso 13. Ahí mismo en Romanos. Nosotros, por el poder del Espíritu de vida que hemos recibido, podemos hacer morir las cosas viejas, los apetitos viejos del hombre carnal, que está por debajo de la línea. Así que no le des lugar a ese viejo hombre que ya está muerto. No tienes que darle vida. Y a veces nosotros somos cómplices de eso. Y aquí hay algo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo tomemos en cuenta, que es clave: la unidad. Diga conmigo, la unidad. Esto es, nosotros tenemos claro lo que la palabra de Dios nos dice por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela quién eres. El Espíritu Santo te dice quién es Jesús y qué es lo que hizo por ti, y a qué tienes acceso y derecho tú como un hijo, como un redimido. El Espíritu Santo te lo revela, pero el asunto está en que muchas veces nuestro corazón humano que es afectivo, que es emocional, necesita ser convencido, digo yo, transformado, configurado. O sea, yo puedo estar en el Espíritu de acuerdo con el cielo, pero mi realidad natural de mi corazón humano necesita ser transformado. Así que hay personas que pueden creer espiritualmente, pero internamente en su corazón están todavía tratando de creer. Y allí viene el impedimento, cuando hay esa, digamos, desunión. No hay unidad en esa persona, en ese creyente. Él cree, y creo lo que dice la Biblia y lo confieso, y soy un cristiano nacido de nuevo. Claro que sí, pero el asunto está en que eso que tú tienes en el Espíritu todavía no se ha revelado para el corazón. Mi corazón todavía en el fondo está como que
como que todavía no quiere dejarlo de atrás, o no lo entiende, o no se llega todavía a entender con lo que el Espíritu está revelando. Así que el Espíritu revela, y tú lo sabes, y lo sabes, y lo sabes, y estás convencida. Pero el corazón necesita esa misma convicción. Mi corazón tiene que estar involucrado en ese mismo nivel de revelación. Y entonces yo ya voy a tener la victoria total, porque entonces yo voy a estar y voy a permanecer, como el Señor nos dice, permanece en mí por encima de la línea de vida, por encima. Yo voy a permanecer con Jesús, yo voy a caminar con Él, no tengo ningún problema, yo lo tengo muy claro en el espíritu y lo tengo muy claro en el corazón, así que yo permanezco unido a la vid, permanezco unido al Señor y soy guiado por el Espíritu, y mi corazón no me hace problemas. Porque el problema para nosotros muchas veces es lo que el corazón quiere. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé quién soy, pero mi corazón está queriendo irse por otro lado. Mi corazón como que siente, como que quiere, como que cree. Mi corazón quiere acomodarse, quiere una canita al aire. ¿Cómo así? Y tengo una lucha, pastor, con mi corazón. Sí, él quiere una canita al aire, quiere como relajarse un poco. Wow, corazón, ¿qué pasó? Tenemos que estar en unidad, tenemos que estar alineados. Claro, y entonces el corazón va a jalar y hace que la persona que debe estar viviendo sobre la línea de vida empiece a desear lo que está debajo de la línea de vida, porque el corazón todavía no se llega a sujetar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo en estos días. Que tú le digas: corazón, tenemos que tener unidad en el Espíritu. Tenemos que estar caminando con el Espíritu Santo, con Jesús. Tenemos que estar en el amor de Dios, unidos, mi corazón y mi espíritu en un solo espíritu, en una sola revelación. Wow, entonces yo ya no voy a tener esas luchas. Ay, qué difícil es creer. ¿Por qué no me pasan a mí esos milagros? ¿Por qué no viene para mí esa prosperidad, lo que Dios habla? Las oraciones de sanidad no me tocan, la liberación tampoco, porque posiblemente tú en un ámbito tú estás en lo espiritual conectado, pero tu corazón está separado. Él todavía no quiere entrar en esa radicalidad, todavía no se rinde. Entonces no hay unidad. Y entonces cuando no hay unidad, entonces hay división, y en la división hay debilidad. Somos vulnerables y entonces podemos bajar del nivel de la línea de vida. Necesitamos andar del nivel de la vida, de la línea imaginaria de la vida, hacia arriba. Hacia arriba. Porque allí tú y yo vivimos y respiramos, pero la carne, no. A la carne la desactivamos. A la carne no le damos lugar cuando tú y yo estamos de la línea de la vida hacia arriba, porque nos movemos por el Espíritu Santo. Permanecemos en comunión con el Espíritu Santo. Él es mi alimento, Él es mi poder, Él es mi fuerza. Él es el que me lleva al propósito de papá. Y eso es lo que tú y yo necesitamos tener claro en el corazón. Por favor, ¿me ayudan con las ventanas? Entonces, eso es algo que el Señor quiere que vivamos. Todas, por favor. Y no podemos distraernos de eso. Tenemos que permanecer en esa línea. Porque la carne de la línea de vida arriba muere. Pero si nosotros comenzamos a descender porque nos descuidamos y comenzamos a vivir de la línea de vida hacia abajo, entonces es el Espíritu Santo el que no puede respirar aquí abajo. ¿Por qué? Porque es carnal. Y entonces ocurre lo que tú y yo sabemos y hemos enseñado varias veces: el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se apaga a causa de que la carne está activa. O sea, estamos viviendo por debajo de la línea de vida. Yo debería estar viviendo por encima, guiado por el Espíritu, gozándome con el Espíritu, amando, obedeciendo, siendo fiel. Estoy en la parte de arriba, la carne no me molesta, está muerta. Pero si desciendo y voy por debajo de la línea de vida, entonces mi carne empieza a ser la protagonista y el Espíritu Santo se contrista en mí. Entonces soy débil. Entonces oro para que pasen cosas y no pasan. Y entonces yo pierdo autoridad contra el mal, claro, porque estás por debajo de la línea de vida donde el Espíritu Santo ha sido contristado, donde el Espíritu Santo está apagado.
Y la carne se ha vuelto grande. Entonces la carne no puede sacar la carne. Y la carne no puede oponerse a los demonios, ni a la ley del pecado. Y entonces es cuando sufrimos. Por eso necesitamos tener esta claridad. Diga conmigo, Señor, dame esa claridad. Dame esa claridad. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 16. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Así que en las alturas del espíritu, la carne la vas a tener allí muerta. Pero si bajas de la vida del espíritu, entonces la carne se va a levantar y nos va a causar problemas. Tú y yo lo sabemos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Tremendo versículo. Tremenda palabra del Señor que dice: andad pues en el espíritu. O sea, sobre la línea de vida. Andad pues, os digo, en el espíritu, con E mayúscula. Y así jamás satisfaceréis los malos deseos de la carne. ¡Wow! O sea, si el Espíritu Santo es quien me guía y con quien tengo comunión y sujeción todos los días, entonces los viejos deseos de mi vieja carne, de mi vieja naturaleza, no van a tener lugar. Y esa es la clave. No es por tu fuerza, es porque vives sujeta y sujeto a la comunión del Espíritu Santo. Eso te da la victoria total. ¡Aleluya! Sobre la línea de vida. ¡Aleluya! Así que no es un asunto de que tú y yo nos esforcemos, porque vamos a fallar. Claro, alguien que está por debajo de la línea de vida, por más buena gente que quiera ser, va a terminar sucumbiendo ante la ley del pecado y el protagonismo de su carne. La sensualidad, los placeres efímeros, el egoísmo, la manipulación, la corrupción, la mentira. Tú lo sabes. ¿Acaso alguien por debajo de la línea de vida puede? Nadie puede. Todos tienen su precio. Los mismos hombres lo dicen. No se preocupan y dicen, no, toda mujer tiene su precio. Y algunas mujeres dicen, todo hombre tiene su precio. Claro, estoy de acuerdo. Por debajo de la línea de vida, todo se compra y todo se vende. Depende de las circunstancias. Y depende de la debilidad del alma. Así es. Pero por encima de la línea de vida, ese poder ha sido vencido. Jesús ha vencido ese poder que está por debajo de la línea de vida. Ahora tú y yo estamos por encima de la vida de vida y tenemos el poder de Jesús resucitado en nosotros. No tenemos precio porque ya fuimos comprados por Jesús. Aleluya. Ya fuimos comprados por Jesús. Así que tú y yo no tenemos precio, pero mantente arriba. Mantente arriba. Mantente arriba. Mantente arriba y no tienes precio. Pero si bajas de la línea de vida, si abandonamos al Espíritu Santo, si somos tentados y nos dejamos caer y arrastrar, porque podemos bajar de la línea de vida, sí, pero inmediatamente vamos a tener que subir. Te arrepientes, te limpias, te sacudes y subes a tu nivel de hijo de Dios. Pero no te quedas abajo, porque abajo ya tenemos precio. Es el mundo de los sentidos, es el mundo del desorden, es el mundo sin Dios, sin propósito, es el mundo de la vanagloria, es el mundo del egoísmo, del egocentrismo. Ese mundo nunca llegará al final, se va a destruir a sí mismo. Pero nosotros sabemos quién nos ha llamado y a qué nos ha llamado el Señor. Así que necesitamos esta comunión maravillosa con el Espíritu Santo. Yo había estado sintiendo en estos días y le comenté a la pastora y algunos servidores sobre la escafandra, ¿no? La mayoría creo que no saben qué es una escafandra, pues yo tampoco sabía que era una escafandra, pero yo recuerdo algunos dibujos animados y algunas películas antiguas, y la escafandra es como ese casco pesado, ¿verdad?, que se ponían los que bajan al fondo del mar, que tiene unas ventanitas. Bueno, eso era lo antiguo. Hoy en día ya los buzos son hipermodernos. Pero entonces yo le decía, Señor, ¿por qué me despertó un día el Señor como a las 3, 4 de la mañana y me dijo la escafandra? Yo dije, Señor, ¿qué es eso? Pero el Espíritu Santo conmigo es tremendo, así que me comenzó a desbaratar inmediatamente y me dijo, tú ya lo entiendes. Y yo lo entendí. Claro, la escafandra le permite a una persona estar habilitada para vivir en un ambiente para el cual
No está diseñado. Así que tú te pones la escafandra, o la persona se pone la escafandra y puede bajar al mar, porque la escafandra aísla a la persona, su cabeza, la aísla del agua, y le permite recibir oxígeno de arriba, y le permite, ¿verdad?, no ser invadido por el agua, y puede ver y puede oír, ¿no?, las indicaciones de arriba, y puede respirar, así que está feliz abajo. Dice, yo no soy pez, pero estoy aquí adentro. Puedo vivir aquí porque estoy bajo protección. Y el Señor me dijo, eso es lo que mis hijos necesitan habilitar. Necesitan habilitar su condición de estar sobre la línea de vida. Tener su escafandra y caminar por el mundo habilitados para estar en el mundo sin que el mundo les quite la vida. Claro, ¿qué pasa si la escafandra no es de muy buena calidad y comienza a entrar agua? Wow. Esa persona va a tener que subir corriendo arriba o va a morir. Y para nosotros en el ámbito de lo espiritual es que esa escafandra nos permite estar aquí abajo en la tierra, en el mundo donde estamos, relacionándonos con todo lo que nos rodea, pero sin dejar que eso entre a nuestro mundo y nos dañe. Vamos a respirar el aire del cielo aquí en el mundo, pero no vamos a respirar el aire del mundo, y esa es la diferencia. Tú y yo necesitamos respirar el aire del cielo, que viene por el Espíritu Santo a tu vida y a la mía, evitando que el aire del mundo entre a nosotros, a nuestros pulmones espirituales, y nos comience a dañar la cabeza, el corazón. Entonces comenzamos a desear lo que los mundanos desean, los impíos, los carnales, los que no han nacido de nuevo todavía, pero deseamos que lo hagan, aleluya, porque Jesús vino por ellos. Y tú y yo fuimos carnales y fuimos mundanos, y tú y yo lo sabemos. Unos más que otros, pero todos perdidos, sin freno, sin propósito, locos, camino a la muerte. Nosotros ahora damos testimonio, pero para eso nos tenemos que mantener vivos. Y no podemos dejar que las cosas de ese mundo entren a nuestro corazón, entren a nuestro cuerpo y empecemos nosotros a, sin darnos cuenta, a anhelar vivir como viven los de afuera. Porque por más que yo esté con un buen equipo de buceo, ¿no es cierto?, cosa que algún día quisiera, aunque me da mucho miedo, me da mello. Alguna vez lo hice, ¿no, Mona? ¿Te acuerdas? En Colombia una vez lo hice y no aguanté ni 2 minutos porque salí volado, porque me da como pánico. Bueno, pero hay gente que sí. Hay gente que sí. Entonces, el hecho de que yo tenga un buen equipo de buceo y estoy disfrutando del mundo acuático que Dios ha hecho, no quiere decir que soy un pez. Tengo que andarme con mucho cuidado, porque en cuanto se me acabe el oxígeno del tanque o la manguera que está alimentándome de la superficie, agua, se corte, yo voy a correr mucho peligro. Así que nuestra escafandra es intimidad, relación íntima con el Espíritu Santo, comunión íntima con Jesús, con papá. Esa es mi escafandra. Yo puedo ir a donde sea con esa escafandra, es intimidad. Es relación íntima con mi papá. Esa es mi escafandra. Donde yo vaya, lo de afuera no me va a tocar. Es más, yo voy a dar testimonio. Miren cómo estoy de vivo. Miren cómo soy de próspero. Miren cómo soy de saludable. Lo de este mundo no me cambia. A mí ya me cambió lo que vino del cielo. Vino Jesús con su poder y me cambió. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y hay un versículo que está en Romanos capítulo 13, verso 14, para ir cerrando esta reflexión de hoy, que tiene que ver con esto de la escafandra, que es una estrategia para mantenernos por encima de la línea de vida. Y esta mañana que estaba allí en mi cama, me senté ahí en la cama y decía, ¿por qué no me acuesto? Y la pastora estaba durmiendo, estaba desactivada. Entonces yo estaba sentado en el filo de la cama y el Espíritu Santo comenzó a darme cosas y ahí estaba yo y nada que me acostaba. Bueno, me había levantado al baño. Entonces el Señor me dijo, mira, y me dio una visión de una niña que le encantaba el agua y estaba en una piscina. Y entonces la mamá le decía, sal del agua, hija, sal del agua, ya nos vamos a almorzar, vamos a casa, ya se terminó el paseo, sal del agua. Y entonces la niña, que era fanática del agua, ella se sentó al borde de la piscina
Dijo, mamá, ya salí. Pero la niña tenía los pies metidos en el agua. O sea, ella estaba fuera del agua, pero tenía los pies metidos en el agua. Y entonces el Espíritu Santo me dice, eso puede pasar. Que tú dices, estoy fuera, pero tengo los pies metidos ahí. Estás por encima del límite de la vida, estás por encima, estás viviendo por el Espíritu, estás arriba. Pero posiblemente haya algo que está todavía conectado abajo. Y yo dije, wow, Señor, me pasa a mí. ¿Estoy fuera de la piscina? ¿Estoy por fuera de lo mundano? Ya no soy un mundano, soy un creyente, soy un hijo de Dios, nací de nuevo, soy un cristiano. Lo tengo claro. Estoy fuera de la vieja piscina del mundo, donde gobierna la pasión, gobierna la carne, el desorden, el desenfreno, la lujuria. Por las cosas, la lujuria no solamente es un tema sexual, es un descontrol sobre cualquier área. Desorden, anarquía. Estoy por fuera, pero la niña tenía los pies metidos en el agua. Ella quería todavía disfrutar un poquito más del agua. Sus piececitos estaban allí. Ella estaba afuera, pero sus piececitos todavía chapoteaban en el agua. ¿Te puede pasar? Que como hijo de Dios, hija de Dios, saliste de ese mundo de pecado. Ya no te gobierna esa condición de pecado. Ya no quieres la vanagloria, ya no quieres ser un superficial, ya no quieres alguien que solo va tras el dinero, tras las cosas que te sacian en este mundo. Ya no eres alguien que está totalmente gobernado por esa pasión. Pero quizás hay algo en nosotros que aún está en contacto con esa vieja agua, como los pies de la niña. Hasta que, claro, la mamá la saca de la orilla y ya ella tiene que sacar sus piececitos del agua de la piscina. ¿Quién no ha vivido eso? Yo lo debo haber vivido, no lo recuerdo. Muchos que nos han gustado las piscinas hemos vivido eso. Hora de almorzar, no tienes hambre, no tienes ganas de almorzar, quieres estar en el agua, claro. Pero hay un momento en que tienes que salir. Y el mundo también tiene su seducción y está queriendo como retenernos. No lo dejes todo. Mira, ya saliste, ya te convertiste, te congregas, ya estás sirviendo a Dios, ya diezmas y ofrendas. Ya pues, ya estás por fuera de la piscina. Pero ¿será que mis pies también salieron de ahí? ¿O todavía mis pies tienen contacto con ese viejo mundo? Yo no sé cuál es esa área. Yo no sé cuál es esa área. Una de las áreas más duras, le decía a uno de los hijos aquí en la iglesia, el área más dura es la sexual. El área más cruda, más difícil es el área sexual. No es el mundo oculto de la hechicería. No es el dinero en sí, ni la vanidad. El área más contaminada, más delicada, más difícil, más dura, es la sexual. Porque contamina, dice la Escritura, Pablo escribiendo a los Corintios, contamina todo. Todo. Es un área delicada. Y quizás para algunos son esos pies que aún están en contacto con esa vieja agua, esa vieja historia. Pero el Señor te ama. Jesús nos ama y sabe tu condición y tu lucha. Sabe por lo que pasamos. Y sigue hablándonos y diciéndonos como en esta hora a todos. Es hora de que estés todo tú, tu matrimonio, tu economía, tu cuerpo, tu sexualidad, todo lo que tú eres y tienes esté por encima del límite del espíritu de vida, por encima. Lo otro es vieja historia. Es hora de que saques tus pies de ahí.
Quizás para otros sea lo económico, el dinero. Algunos dicen el señor dinero, el que gobierna el mundo, el dios Mamón. Para algunos es eso. Si les tocas el dinero es terrible, y entonces todavía mantienen los pies metidos en la vieja agua del mundo, donde todo se compra y todo se vende, donde es un asunto de oferta y demanda, de quién tiene más para hacer más. Pero en el reino de los cielos, arriba del límite del espíritu de vida, ahí no vale el que tiene, ahí vale el que es nacido de nuevo, el que ha vencido por el Espíritu Santo su vieja historia, su vieja condición. Jesús ya lo hizo, pero tú y yo tenemos que apropiarnos de esa realidad maravillosa y decirle: Espíritu Santo, yo quiero esa realidad, y que mi corazón esté alineado a la revelación del Espíritu. Y entonces voy a tener una vida victoriosa, no sin luchas, no sin sacrificios, no sin dolor quizás. Eso no nos asusta, pero sí cumpliendo el propósito de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo y en victoria a pesar de las luchas, porque no vamos a bajar, no voy a bajar a darle de comer a mi carne. Romanos capítulo 13, verso 14, para ir cerrando, y vamos a orar un momento. Romanos 13, verso 14, tremendo. Dice: más bien, vestíos del Señor Jesucristo. Vístete de Él. Wow. Involúcrate con Jesús, no de manera religiosa. Vestíos del Señor Jesús, y no haréis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Si te abrazas a Jesús, se te van a quitar las ganas. Si caminas con Jesús, si permites que Él te vista de deseos en el corazón y renueve tu mente, si dejas que Jesús protagonice tu vida, ya no vas a tener ganas de lo otro. Es nuestra lucha. Mientras más te abraces de Jesús, menos ganas vas a tener de volver abajo, de bajar de la línea de vida. Es algo maravilloso. Es nuestro reto. Es nuestra realidad nueva. Tienes que vivirla. Porque si tú la vives, tus hijos la van a vivir. Porque si tú les llevas por ese camino, ellos lo van a tomar. Y será una generación de valientes, una generación de guerreros, de conquistadores, de ungidos, de ungidas, que liberen almas por donde vayan. Por donde vayan tus hijos y nosotros vamos a emanar la gloria del cielo, porque andamos sobre la línea límite de vida, no debajo de ella, encima. Porque para eso fuimos llamados, para andar en la resurrección de Jesús, dando testimonio al mundo. El reino de Dios es hoy, aquí y ahora, una realidad maravillosa y poderosa para salvar almas. Dale la gloria a Jesús, has sido llamado por Él. Aleluya, ponte tu escafandra y dale testimonio al mundo de Jesús. Aleluya, vamos a ponernos de pie. El clima del Espíritu, Señor. El clima del Espíritu, Padre Santo. Glorifícate, glorifícate hoy. Todos orando en casa, todos orando en casa. Todos orando en casa. Levántate, iglesia, dile: Señor, me abrazo a ti, me abrazo a ti. Me abrazo a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Todos orando. Toda la familia orando. Dile: Señor, no voy a descender de la línea, del límite de la vida. En Cristo no voy a descender. Me voy a mantener vivo. Me mantendré vivo, Señor. Tú me has llamado, me has escogido para dar testimonio al mundo. Gracias, Señor, gracias. Mantente en el clima de papá. Dile: Señor, me mantendré en el clima del cielo. Respiraré el aire del Espíritu y la carne no será protagonista. Esta carne no puede vivir allí. No puede vivir allí en las alturas del Espíritu. Más. Tómalo ahora, tómalo. Dile: Señor, lléname ahora como esposo.
Lléname ahora como esposa, como hijo. Tómenlo, niños, tómenlo porque ustedes van a ser los que transformen con su testimonio la generación que viene. Llénalos, Señor. Más, fuego, más. El Señor te llama varón, el Señor te llama mujer. Eres la escogida para este tiempo. Eres el escogido para que impartas sobre tus hijos, impartas sobre los que te rodean el espíritu de vida y les enseñes a mantener el vuelo alto. El Señor me dijo: vuelo alto para mis hijos. No se enredan en las cosas del mundo, no se dejan seducir por las cosas carnales del mundo que está perdido. Antes dan testimonio del cielo aquí en la tierra, con poder y con autoridad. Dile: Señor, más. El Señor te dice: defínete. El Señor le está hablando a una pareja y le dice: defínete. Defínanse porque los tiempos se acortan. El Señor te dice: defínete, ¿a quién vas a servir? Defínete, ¿quién es el que lleva tu vida? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Úngenos y danos sabiduría. Que tu gloria nos rodee cada día y mi hambre crezca por tu presencia, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.